Le echamos Me leche. tiene que decir todos los ingredientes para el que la vaya a preparar sea capaz. Maíz. No, pues vea, maíz y lo pilé, fue pilado. Maíz. Ya uno lo cuela y es larga como el clarito, pues el clarito que tiene eso, porque eso es un claro muy bueno. Es de maíz, maíz así de la finca pues de acá. Como ella bien tiene que ir de que la finca, yo lo pilé anoche, lo colé y lo coloqué a cocinar y ya hoy que está cocinada le echamos la leche. Ah, no, doña Mary me enseñó a hacer el bocadillo. Las guayabas. Las guayabas del palo de mi casa, allá abunda mucho la guayaba. La panela pues siempre se compra en los entables paneleros y el azúcar sí se compra. Por cada kilo de guayaba, 1 kilo de azúcar. Claro que yo le aumenté 2 kilos de guayaba por 1 kilo de azúcar, para que me quedara más guayaba que azúcar. Entonces, uno eso primero lo licúa con muy poca agua, muy poquita cantidad de agua. Y ya después uno ya eso lo macera. Con el colador pues ya lo cuela. Y en una olla le echa el azúcar. ¿Ya? Y entonces ya usted empieza en el fogón a revolver, con mucha paciencia. Cuando ya el punto del bocadillo es cuando ya usted coge y eso se vuelve allá en el fondo como una bola. Usted tiene que mirar que no le quede ni muy duro ni muy blandito. Entonces cuando eso está como en forma de una bola, entonces usted ya lo echa en una batea cualquiera y ya lo hago 2 días y a los 2 días ya está en partida. Es en la superficie de la Tierra Habitable donde precisamente nos acordamos de haber viajado y visitado parajes memorables. Las cosas recordadas están intrínsecamente asociadas a lugares y los lugares a sabores.
acá, desde estas montañas que se cruzan entre sí, desde el Vergel, vereda que sabe a frijol sangre de toro, a frijol lima, a maíz capio, a caña, a café caturro, recordamos otros sabores, de otros momentos, de otros lugares por los cuales hemos pasado. San Luis, Cali, Barranquilla, Medellín, Buenaventura. El Pacífico sabe a chontaduro, coco, ñame, árbol del pan, a buñuelos y empanadas. San Luis sabe a lentejas, a arvejas, al igual que Medellín, que a veces también sabe a hambre, a basura. Pero la memoria también consiste en olvidar, porque hay sabores, hay sucesos que no son memorables, y la memoria puede seleccionar sus recuerdos, sus narrativas. Esto se panga, se machaca, bien machacadito y se echa en agua. Entonces ahí ya esto se empieza a echar una baba. Entonces esa es la que se le echa al guarapo. Cuando ya está el guarapo en los fondos, se le echa un vasadito de esto o dos al guarapo. Entonces a lo que hierve, todas esas cachazas, mañana usted pilla, todas esas cachazas se juntan. Entonces usted empieza a sacarla por encima. A sacarla por encima ya va limpiando. Y así en 3 veces que se le eche esto. El Vergel no siempre se llama así. Antes, a todo este verde compuesto de varios verdes le decían Balsora. A finales de la década de los 60 se construyó la escuela de El Vergel. Era un ranchito levantado en un terreno donado por Carlos Emilio García. Iban por ahí 40 niños de 10 familias, porque antes las familias eran numerosas. Tenían muchos niños y niñas que iban donde sus abuelos a tomar leche, a comer cuajada. Eran niños y niñas que le llevaban el almuerzo al papá al cañaduzal, al cafetal, cerca al río o por el filo, que jugaban con los amigos, cargaban la leche y hacían mandados. Niños que jugaban por la volcanera, ese lugar referente de la vereda desde el cual se amplía el paisaje y se puede ver Ortoná y los filos de las montañas formando siluetas caprichosas que se parecen a siluetas humanas, a siluetas femeninas, fecundas como esta tierra. Acá se suele decir que crece de todo, que es cuestión de trabajarle. Desde el Vergel se ve el embalse, ese que se empezó a construir en la década de los 70 como parte de los proyectos de modernización de la región y el país, que cambió definitivamente al territorio y a su población. El municipio recibió a población de la ciudad que llegó a trabajar y el clima se hizo más húmedo y caliente, ocasionando variaciones en las temperaturas que impiden la conversión de las flores en fruto. Esos cambios también suscitaron organización social, la cual, mediante el paro cívico del Oriente Antioqueño realizado durante la década del 80, exigió la garantía de derechos como el de la educación y en San Carlos, la gratuidad en la electricidad, pues las aguas que la generaban brotaban de las propias montañas sancarlitanas.
Gracias a esa organización de la población, fueron posibles otros procesos, otras hazañas, como la de abrir la carretera de El Vergel y Ortoná. Esa carretera se hizo a pulso de toda la comunidad. Dejaron de comprar carne porque sacaron 2 días de la semana para trabajar en ella. Aprendieron a manejar retroexcavadora y los niños jugaron en sus palas. Fue un mérito comunitario que pudieran ingresar las escaleras a sacar el café, la panela, el plátano, el maíz, que eran vendidos en el parque, en la plaza y a la Federación de Cafeteros. En ese momento llegaban a entrar hasta 4 escaleras que salían tan cargadas de alimentos y de café que no les cabía a la gente. Entraba una para Buenos Aires, otra para Ortoná, otra para Capotal y otra para El Vergel. En la vereda había varios trapiches comunitarios y se hacían moliendas cada 8 o 15 días. Eran moliendas que parecían fiestas y duraban 2 y 3 días. Hasta los años 90 fueron bestias las que movieron los trapiches para que escurriera la dulzura de la caña. A mitad de esta década, la Humata entregó entre 10 y 12 máquinas en la vereda para modernizar los entables, facilitar el trabajo y aumentar la producción panelera. Fue una década próspera. La vereda se veía alegre y muy habitada. La Junta de Acción Comunal tenía de 30 a 40 miembros y se contaban hasta 80 casas. La vereda tenía su propio mercado. Cada quien tenía sus gallinas, su maíz, su frijol, su yuquita y platanito, sus frutales. Entre los vecinos se encontraban las cosas para el diario, el queso, la leche, los huevos, el tomatico y la cebolla. Era una época de cocinas de leña, de pilones hechos de almendrón o de comino, en los que se pilaba el maíz para las arepas, el maíz de la mazamorra. Una época en que las abuelas tostaban y molían café para hacer el tinto en la casa. Por eso es que ahora, cuando asoma el aroma del café tostado, muchos dicen que huele a abuela. Es una época recordada con mucha vivacidad, una época que se desea recordar, una época para el no olvido. Se le recuerda como el tiempo del florecimiento campesino de la vereda. Hasta que a finales de los 90 ya no se quiere recordar. Ya no se quiere recordar que la zozobra no dejaba trabajar, que se comía lo que se podía, porque ni comprar el mercado era posible. Es que hubo muertos solo por llevar un mercado, incluso para el restaurante escolar. Tenía 14 regidores de Barranos. En ese tiempo tenía una frijolera, pero una frijolera, hermano. Yo en ese tiempo para Medellín me llevé un bulto de 3 rayas lleno de frijol, que no era capaz de hacerme ese berraco, hermano. Más cuando yo vuelva te traigo cosas. Yo tenía 10.000 palos de café y sacaba 100 cargas de panela al año.
se comía de todo. Siempre era pescado, carne, pollo. Teníamos un corral con 15 pollos blancos. Teníamos 5 o 6 conejos. También tocó soltar todo eso, hermano, y ahora sí llega y abrimos. Había sembrado 120 matas de plátano, estaba gajeando y no me le cogí ni un solo racimo cuando me tocó salir del desplazamiento. Yo estaba cerrando marranera y me dijeron que soltara el marrano y que saliéramos afuera. En el 2002, caminando por las montañas, los habitantes de El Chocó, Ortoná, Capotal, Vergel, se desplazaron hacia San Luis. El territorio es la manifestación de la relación de los humanos con su espacio. Encarna simbólica y materialmente las transformaciones que mediante el trabajo se realiza en la naturaleza y a la vez cómo éstas transforman la propia esencia humana. El territorio no solo es el espacio transformado por el humano, sino las relaciones que se han gestado para dicha transformación. Relaciones que están traspasadas por poder y configuran el presente y futuro de los territorios. El conflicto armado del país es muestra del desequilibrio en esas relaciones de poder y sin duda alguna alteró los territorios, desapareciendo o transformando las formas de relacionamiento con el espacio, con la naturaleza y con los otros. En territorios como el Vergel, esos vínculos con el espacio fueron transformados y silenciados con el desplazamiento de su población, pero al retorno de esta se reactivaron y volvieron a dotar de sentido al territorio. El Vergel ha sido, desde el tiempo de la memoria misma de sus habitantes, una vereda que se identifica por su producción cafetera y panelera. Y aunque el conflicto armado socavó las bases de esa forma identitaria, alterando procesos como el de tecnificación que se venía dando durante los 90, destruyendo entables paneleros y atentando contra las organizaciones cívicas y de productores, el Vergel aún sigue produciendo café y panela. La vereda quedó deshabitada durante casi 4 años. Hay caminos que apenas hasta ahora vuelven a ser transitados y en los que se encuentran vestigios inmóviles de lo que ocurrió en el territorio, de su abandono, de su desolación. Se encuentran piedras que antaño fueran lavaderos, que servían para armar las arepas. Se encuentran muros de tapia de casas consumidas por la vegetación. Se encuentran casas vacías y monte donde antes había cultivos. Esos caminos están siendo andados de nuevo. Eso pasaban por ahí, de Ortoná, subíamos para Capotal, llevando una carga de material. Yo por acá pasaba todos los días, hace 40 años, cuando iba a la escuela del Capotal.
Yo por acá pasaba mucho, cuando estaban cambiando la red eléctrica. Eso hace ya 30 años. Cuando desaparece una vereda, desaparece un tejido relacional construido por años, unas prácticas sociales, culturales, productivas. Pero retornar es resignificar el territorio, es darle un nuevo significado a esas prácticas sociales, culturales, productivas. Retornar es olvidar también sabores e incorporar otros, porque hay cosas que deben quedar ahí, en el olvido, y otras que hacen parte de una memoria viva, presente en la fuerza de volver a empezar, en la fuerza ennoblecida que reinventa la vida, los colores, los sabores, los caminos. Desde el 2007, este verde está volviendo a tornarse de otros verdes. Verde de sembrados de café, verde de sembrado de caña, verde de eras de cebolla, verde de plátano y verde de yuca. Se han vuelto a abrir los caminos, se han vuelto a acercar los potreros. Ahora ya no hay pilones, ni máquinas de moler, pero hay cocinas de gas, eléctricas, hay leche fresca y sobre todo, hay ganas, muchas ganas de trabajar. Coger su costalito, echarlo al hombro y salir adelante sin mirar atrás y tratar de no volverse a caer, no volver a tropezar, a triunfar en la vida. Me gusta vivir acá, la verdad, al veces porque estamos acostumbrados a vivir acá y somos felices. Y me vine otra vez, por aquí estoy solo, pero porque me gusta trabajar el campo y trabajar en mi finca, sembrar mis cosas, café, caña, todo lo que se pueda. Porque toda la vida he sido del campo y en el campo se siente más sosiego. Nosotros desde que vivimos acá en el campo, en la vereda del Vergel de San Carlos, del municipio de San Carlos, uno se mantiene muy aliviado, porque vea, ya no comemos perros, hamburguesas, que esas chipapas, salsas, todas esas comidas que para uno son chatarra y muy dañinas. No tomamos gaseosa, ahora tomamos limonada con ese limón mandarino tan rico, o limonada de naranja, o simplemente agüita. Porque me gusta la agricultura. La ciudad es muy estresante para vivir y nos levantamos en el campo.
la superficie habitable, habitada, en el territorio, donde se activan esas formas prácticas de la memoria, pese a que durante años hayan permanecido apaciguadas, olvidadas, en silencio, tal como los trapiches, las despulpadoras de café y los caminos. Es en el territorio donde esas formas prácticas de la memoria se reactivan para construirlo y reconstruirlo. Uno de los efectos más notorios del conflicto armado sobre el Vergel es que, pese a los procesos de retorno iniciados desde el 2007 y a que a la vereda siguen arribando familias de otros territorios, incluso de la ciudad, esta no llega a tener ni la mitad de habitantes que tenía antes del desplazamiento de noviembre del 2002. Lo cual significa también que no se tiene ni la mitad de mano de obra, ni se produce la mitad de lo que se producía antes. Ahora solo ingresa una escalera en el fin de semana, mientras que a finales de los 90 ingresaban 4. Muchos de los niños y niñas, de esos 40 que antes estaban en la escuela del Vergel, se quedaron en la ciudad, al igual que sus madres. Ahora, la escuela tiene 11 estudiantes y en muchas fincas son los hombres quienes realizan las tareas de la casa, de la cocina y de los cultivos, porque viven solos. Vas y vienes por ahí, coqueteando con la vida, dices al viento que lleve tu voz, hace ruido tu belleza, cortas la respiración, arrojan flores, te hacen canciones, búscala y la encuentras, hasta la mala hierba la seca, espera el día que sea la hora. El Vergel es una vereda habitada por gente echada para adelante, que así quiere ser identificada, recordada y nombrada. En el Vergel se sigue moliendo caña en jornadas que comienzan de madrugada y a los vecinos que trabajan en estas se les paga con panela. En el Vergel se sigue recolectando café para, después de secado, venderlo a la Federación de Cafeteros,
Se sigue construyendo organización social mediante la Junta de Acción Comunal y las asociaciones productivas. Se sigue imaginando y trabajando para que producir panela y café sea rentable y sostenible, para que los habitantes de las ciudades reconozcan que gracias a campesinos como los del Vergel pueden comer y tomar agua panela.